Bueno, nos está saludando Juan Carlos. Le pido que alguien nos escriba en el chat si nos está escuchando bien. Muy bien, saludos a todos. En el webinar de hoy tenemos el placer de contar con 3 invitados de lujo y les voy a contar un poquito antes de qué se va a tratar el webinar. Estamos empezando un módulo de 3 webinars en los cuales vamos a hablar de las novedades de la próxima versión de GeneXus. En este primero va a estar enfocado un poco más a lo que es la arquitectura y la forma de trabajar con GeneXus. Y para eso contamos con Brown, con Cristian y con Claudia. Vamos a hablar de lo que son las transacciones dinámicas, esta nueva forma que tenemos de trabajar con transacciones. Cristian nos va a contar de las novedades que se están produciendo con todo lo que tiene que ver con los módulos. Y Claudia también nos va a contar de mejoras que se están haciendo en el lenguaje, en la sintaxis, en la forma de trabajar y también en la documentación. El formato que vamos a tener para este webinar es, va a hablar 10 minutos cada uno de nuestros invitados. Y después de los 10 minutos que hable cada uno, vamos a tener 10 minutos para que ustedes hagan todo tipo de preguntas. Ya les cuento, como hacemos siempre en los webinars, después de que termine, al otro día, le vamos a estar enviando a todos lo que fue la grabación del webinar, documentación, van a poder recibir también un mail, van a poder hacer todo tipo de preguntas que ustedes quieran, y yo me voy a encargar de hacérselas llegar a los especialistas para que esas preguntas queden bien respondidas. Así que en este momento yo me despido y los dejo ya en contacto con Brown, que va a ser el primero que va a tomar el habla. Bueno, buenos días. Como me presentaron, mi nombre es Gustavo Brown, trabajo en el especificador de GeneXus y hoy les voy a hablar de transacciones dinámicas, que es una feature que estamos implementando para la versión nueva de GeneXus. Que va a permitir modelar mejor varios escenarios con mayor facilidad y va a poder potenciar las aplicaciones que hagamos con GeneXus. Ahora, discúlpenme, los interrumpo un segundo de vuelta. Vamos a cambiar el formato de la pantalla que ustedes están viendo. Es simplemente para que ustedes tengan una mejor visualización de la presentación que van a hacer los invitados y para que no se consuma tanto ancho de banda con el video y así a todos les puede llegar con la calidad de audio y la calidad de video de las presentaciones que nosotros queremos. Después, para la parte de las preguntas, va a volver nuevamente la webcam y ahí sí lo vamos a poder hacer un poco más personal. Bueno, entonces ahora sí, les cuento. Bueno, la herramienta de modelado por excelencia en GeneXus son las transacciones. ¿Sí? En esta versión lo que quisimos hacer es agregarle nuevas features para poder implementar distintos escenarios más fácilmente. Y para ello lo que pensamos es agregar la posibilidad de poner un data provider que indique cómo cargar los datos de una transacción. De esta manera, no solo vamos a estar modelando una realidad, sino que también vamos a poder indicar qué datos, cómo poblar, digamos, esas entidades que estamos modelando. Entonces, para eso agregamos un nuevo tab, Data Provider, que permite definir justamente cómo, qué cargar, digamos, en esa transacción. Este tab tiene dos propiedades. Una se llama Execution Time, que tiempo de ejecución, que tiene dos valores posibles, tiempo de creación y bajo demanda, las cuales nos indican en qué momento se va a parar la carga de los datos de la transacción. Si la propiedad tiene valor creation time, esto quiere decir que voy a tener un data provider que indica qué datos cargar en esta transacción en el momento de la reorganización de dicha tabla, de la tabla asociada. En cambio, si la propiedad tiene el valor on demand, lo que va a decir es que el contenido de la tabla no va a existir físicamente en una base de datos, sino que se va a poblar dinámicamente bajo demanda. ¿Sí? Cuando sea necesario acceder a los datos, recién ahí se va a computar qué datos obtener. Y estos datos van a poder depender de otras transacciones que sean dinámicas o no. Entonces, además vamos a tener una nueva propiedad que se llama Update Policy,
que indica estas transacciones que ahora tienen asociado un data provider, si van a poder ser actualizables o de solo lectura. Si la propiedad es de solo lectura, entonces los datos que voy a poder trabajar para esta transacción son únicamente los que brinda el data provider de carga. Si es actualizable, simplemente me está indicando cómo inicializar los datos, pero además estos pueden ser modificados. GeneXus se va a encargar, si la propiedad está en solo lectura, de que no se puedan modificar ni por interfaz de usuario ni programáticamente. Para el caso de las transacciones que son bajo demanda, como de hecho no existe una tabla por atrás en la base de datos, sino que se implementa con vistas SQL, cuando es actualizable, lo que hay que hacer es proveer 3 eventos en las transacciones que indican cómo se va a modelar la inserción, actualización o borrado de un registro en una de estas transacciones. Entonces, bueno, para el caso de las transacciones que son en tiempo de creación, el estado actual es que hoy ya está soportado para todos los DNS. Uno puede indicar qué valores cargar en esa transacción. Esto en tiempo de reorg se dispara esta carga, el data provider indica qué registro cargar, y estos van a ser, sirve para inicializar la base de datos con esos valores. Y próximamente vamos a agregar la posibilidad de programáticamente, es decir, fuera de la reorganización, poder reinicializar los datos a través de estos data providers. Ahora voy a pasar a hablar con un poquito más de detalle para el caso en que el momento de ejecución es bajo demanda. ¿Sí? Estas son las transacciones que por atrás no están almacenadas como una tabla en SQL, sino que se generan como vistas. Esto nos permite modelar varios escenarios que, si bien hoy se podían hacer con GeneXus, utilizando transacciones dinámicas, van a ver que es mucho más sencillo. ¿Sí? Por ejemplo, modelar escenarios de selección, quiere decir filtrado de algunos datos, digamos, automáticamente, relaciones de integridad de tipo OR, indicar, por ejemplo, relaciones por compresión por exclusión, en caso de los permisos para acceder a ciertos datos, poder indicarlos por comprensión o exclusión, poder sacar estadísticas o tener relaciones temporales que ahora voy a comentar un poco. Para el caso del ejemplito de usuarios activos, uno lo que haría es, bueno, tengo mi transacción de usuarios y quiero indicar, y luego, por ejemplo, en este ejemplito tengo una transacción que maneja un log de pesos para cada usuario y quiero indicar que un usuario es activo si registró algún peso en los últimos 30 días. Para eso me genero la transacción de persona activa, les digo que tiene un data provider asociado bajo demanda, y en el programa de carga, el data provider de carga, simplemente agrego las restricciones de que una persona activa es una persona y que cumpla con que haya tenido algún peso registrado en el último mes. Esto va a generar una vista SQL, pero luego el programador GeneXus trabaja con ella como si fuera una transacción común y corriente, es decir, puedo usar for each sobre ella, puedo acceder a la extendida, puedo filtrar, etcétera, etcétera. Otro de los casos típicos es el de las relaciones de integridad de tipo OR. Por ejemplo, un asiento contable, tengo recibos y facturas, y luego tengo documentos. Estos documentos pueden ser tanto recibos como facturas. Pero lo que puedo hacer es que la transacción de documentos sea dinámica, le asocio un data provider que va a las dos tablas, a la de recibos y a la de facturas, de tal manera que se genera la unión entre las dos. Entonces, si yo ahora tengo un movimiento, como vemos acá en la transacción de abajo, un movimiento ahora va a tener una llave foránea por tipo de documento y identificador de documento. Esto está generando una llave foránea hacia la transacción dinámica que recién vimos de documento. Y solamente voy a poder trabajar, insertar por ejemplo un movimiento si es del tipo de identificador asociado a la transacción. Noten que esto genera una integridad referencial, entre comillas. Por programa, GeneXus va a efectivamente asegurar de que la
llave por año exista en ese momento de creación, pero luego se utilizan triggers a nivel del DMS para tratar de mantener dicha integridad referencial. Bueno, luego tenemos algunos casos más, por ejemplo, tomar estadísticas, puede tener una transacción dinámica que calcule agrupaciones sobre datos, por ejemplo, entonces luego en el ticker a la vista generada por la transacción de estadísticas diarias, directamente simplemente como si fuera una transacción más. Un caso particular es el de las relaciones temporales, en el cual yo puedo definir una transacción dinámica que tiene un data asociado, pero a la cual uno no la puede usar como tabla base. O sea, yo lo que puedo hacer es, en el caso canónico, pueden hacer los precios de los productos, ¿sí? A medida que pasa el tiempo, un producto cambia de precio y yo quiero saber qué precio tenía un producto en determinada fecha. Entonces, para ello lo que hago es generar una transacción dinámica y en el data provider indicar que recibe como parámetro la fecha para la cual quiero calcular el precio del producto. Esta transacción tiene sentido accederla si yo le doy instanciado el valor de una fecha para la cual ahí sí puedo ir a buscar el dato correcto en la transacción de cambio de precios. Bueno, el estado actual de las transacciones dinámicas, el tiempo de creación está prácticamente cerrado el tema, funciona para todos los DMS. Para las transacciones bajo demanda, se implementan como vistas SQL, eventualmente parametrizables, y tenemos soporte para la mayoría de los DMS, SQL Server, Postgre, Oracle, DB2, MySQL. En el caso de MySQL hay algunas limitaciones que vienen dadas estructuralmente por el DMS, que por ahora requiere una versión alta del DMS. Para terminar, voy a comentarles otra cosa en la que estamos trabajando, que está un poco emparentada con el tema de las transacciones dinámicas. Si bien no es lo mismo, lo que permite es poder acceder a datos de una manera eficiente y eficaz hacia data stores. La idea es poder definir nuevos data stores, ahora que no necesariamente tienen por qué ser SQL, ¿sí? Hasta hoy, cuando uno quiere acceder a datos externos, utilizando transacciones, for each, etc., lo que tiene que hacer es definir un data store y este va a estar asociado a un DMS. Bueno, ahora lo que vamos a brindar es la posibilidad de trabajar con un data store externo que no tiene por qué ser SQL. Por ejemplo, puede ser OData, CouchDB o cualquier otro no SQL. Entonces uno puede modelar de vuelta los datos a través de transacciones y data views que van a definir las interfaces interna y externa. El programador de Nexus va a trabajar como viene trabajando hoy en día, o sea, utilizando transacciones, bienes components, for each, etc. Luego el especificador va a determinar una navegación como lo viene haciendo y una extensión va a generar la query para el proveedor externo particular. En el estado actual estamos todavía trabajando en ello. Tenemos una implementación de ejemplo con un proveedor externo que es OData, que tiene una álgebra parecida a una álgebra relacional de SQL, digamos, y por lo tanto es fácil para nosotros proveer una implementación. La idea es que uno importa el servicio, automáticamente va a generar las transacciones y los data views, luego el programador programa como venía haciendo con transacciones de set y for each, una extensión C# recibe las navegaciones y genera las queries, y estas luego en tiempo de ejecución, bueno, van a ir en vez de un DMS, pueden ir por ejemplo a un servicio externo. Y la idea es que próximamente podamos brindar nuevos proveedores externos y que ustedes mismos, si quieren, puedan agregar nuevos proveedores de datos activos. Bueno, esto es lo que les quería contar hoy. Ahora lo dejo con Cristian, que va a seguir acá. Bueno, mi nombre es Cristian Entamuso, trabajo en la parte del ambiente de desarrollo de Nexus y hoy les voy a hablar de módulos
2.0. Bueno, ¿por qué 2.0? Porque en la Evolution 3 ya tenemos módulos que nos permiten organizar nuestra KB, nos permiten decir qué cosas son públicas y qué cosas son privadas de ese módulo, y con eso nos permite definir una interfaz externa a ese módulo. Bueno, lo que queremos hacer nosotros es resolver algunos problemas que todavía están faltando para el caso del módulo. Uno de ellos es que, si bien ahora lo tenemos la KB modularizada, todos los módulos están todos en la misma KB, lo que hace que todos los objetos, la KB tenga un tamaño bastante grande, si tiene muchos módulos, lo que trae los problemas clásicos de KB grande, que, por ejemplo, se demora al armar y todas esas cosas. La solución que queremos hacer es separar los módulos en diferentes, poder separar los módulos en diferentes KBs. Ya vamos a llamar los módulos que van a ser consumidos en las KB componentes, y las KB cliente van a ser las KB que van a consumir esos módulos. Otro problema a resolver es el de duplicidad de funcionalidad, que es cuando tenemos una funcionalidad útil que podemos usar desde varios lados. Generalmente lo que hacemos es lo tenemos en XPZ y lo importamos en varias KBs. La idea sería usar lo mismo, sería tener un módulo con esa funcionalidad en una KB componente y exportarlo para que sea usado desde múltiples KB clientes. Y por último, queremos atacar el problema de la propiedad intelectual, que ahora, si queremos compartir el conocimiento de nuestra KB, la forma que tenemos es a través de un XPZ, que básicamente le estamos dando los fuentes. Si quisiéramos proteger lo que nosotros escribimos, no tenemos forma. Con lo que queremos hacer nuevo, la forma de distribuir los módulos va a ser, por un lado va a ir la interfaz del módulo, y básicamente, por ejemplo, el prox va a ser solamente la par, y por otro lado va a ir los binarios que, como paso opcional, se podrían llegar a buscar. Bueno, esos serían los problemas que queremos encarar. Ahora les voy a mostrar cómo queremos hacerlo. Dividimos los tipos de KB componente en tres tipos, básicamente divididos en si tienen base de datos o no. El primero, tenemos el caso de la integración de APIs, donde no tenemos base de datos, que básicamente son procs o external object y esas cosas. El segundo caso, llamamos el caso GAM, en donde se tiene una base de datos privada que tiene todos los datos de GAM o el caso que se necesite, y después en la que el cliente va a tener su propia base de datos. Y el tercer caso es un caso en que tenemos varios módulos en diferentes KBs, pero nosotros queremos que todos ellos compartan la misma base de datos. Esa es la diferencia. Ahora, un poco más de detalle en el primero. En el caso de integración de API, vamos a tener la posibilidad de usar estos objetos, domains, LCT, providers, procedures, and objects. En particular, uno acá que es diferente a los demás es el dominio, que hasta ahora en Evolution 3 no tenía módulo, y ahora va a tener que empezar a tener módulo para poder hacer uso de estas funcionalidades. Y la idea es que en largo plazo todos los objetos tengan módulos. Así, por ejemplo, los atributos, los temas y los lenguajes, etc. Todo va a tener que tener módulos. Bueno, para este primer caso solamente los dominios. Un ejemplo que todos van a usar de integración de APIs es las APIs básicas que proveemos con GeneXus para la interacción con external object para
degradamos, como en la Clean Information, Clean Storage. Y bueno, y todo así. La idea de este escenario es que lo queremos liberar para la beta 3, que va a ser ahora en mayo, en un par de meses. Y bueno, siguiendo con el siguiente caso, que le llamamos caso de BAM, pero en realidad puede ser cualquier caso en que yo tenga una base de datos privada. Otro caso nuestro que tenemos una base de datos privada es el Flow, por ejemplo. Y puede ser cualquier caso que se les ocurra donde tenga que tener una base de datos privada y cada cliente final va a tener su propia base de datos independiente de eso. Acá tenemos un ejemplo para el GAM, donde tenemos la transacción de usuarios y los atributos de usuario ID y usuario nombre. Esa transacción va a estar en la KB componente, que va a ser exportada, y después en el KB cliente yo voy a poder usarlo con un for each, referenciándolo como gam.user para la transacción o gam.username para el atributo. Al igual que el uso de objetos que tienen módulos, si no hay ninguna ambigüedad, se puede obviar el prefijo GAM. Otra cosa que tenemos en este escenario es cuando en la transacción de usuario yo le agrego un atributo, usuario main. Esto va a involucrar una reorganización. Esta también lo vamos a solucionar armando los binarios y haciendo que eso corra en la KB cliente que va a tener el uso de ese módulo. Bueno, este segundo escenario lo queremos tener para la versión release de la versión salto de la versión 15, que va a ser en el momento del evento GNexus, que va a ser en septiembre. Y por último, el tercer caso, el que tenemos menos estudiado, y bueno, va a ser objeto de una charla, supongo, en el evento del módulo 3.0. Y por último, un poco cargado, les quería comentar una cosa que vamos a hacer, un componente, GNexus Module Manager, que básicamente va a permitir manejar los diferentes módulos. Vamos a tener un Module Manager a nivel global, propuesto por Artech, bueno, ahora no se llama Artech, se llama GNexus. Propuesto por GNexus. Y los clientes también van a poder tener su Module Manager a nivel local. Eso va a permitir que yo voy a tener cada vez componentes con un módulo y voy a poder exportar eso al Module Manager y desde la que el cliente voy a poder importarlo. Acá en la BPT se ve el ejemplo que en la caja de componentes tengo el módulo A que tiene diferentes versiones, versión 1 y versión 2, que tiene diferentes lenguajes, cada base Sharp tiene diferentes mercados de base de datos, MySQL, SQL e incluso diferentes versiones de SQL. Todas esas variedades van a ser diferentes binarios que van a ser subidos al Module Manager y en la que el cliente yo voy a usar uno en particular que va a ser el que va a ser descargado desde ahí. Bueno, eso es todo lo que tenía para comentarles de los módulos. A continuación, Claudia. Buenas tardes. Yo les voy a hablar de dos temas. En primer lugar, de algunas mejoras que estamos haciendo en el lenguaje para simplificar la programación y después algunas mejoras también en la documentación del wiki nuestro y de los servicios que generamos. En la parte de mejoras del lenguaje
Se han agregado nuevos métodos, en este caso en el tipo de datos character. En la izquierda, esa columna de la izquierda tiene los métodos que ya existían, y a la derecha están los que agregamos, son métodos operaciones que ya se podían o requerían más código. Bueno, la substring con un solo parámetro que ya infiere el segundo, la start with, end with, bueno, etc. Son métodos que, por ejemplo, para escribir una expresión como la de arriba, ahora permiten hacerlo de una forma más sencilla y más intuitiva. Ahí, por ejemplo, en la parte de arriba es equivalente a la de abajo y es un código que se usa para determinar si un texto termina con otro o no. Otro tipo de datos que tiene métodos nuevos, que va a tener un salto de métodos nuevos, son los business components. En la izquierda están los métodos que ya hoy tenemos de manipulación de los datos en la base de datos, y ahora se van a agregar estos tres nuevos, que son el insert, el update y el insertor update. La forma que teníamos de actualizar datos en los business components era básicamente el método save y el delete. Y el save infería la operación que debía hacer en base al modo del DC. O sea, infería si tenía que hacer un insert o un update. Los métodos que se agregan ahora lo que permiten es hacer más explícito qué es lo que se quiere hacer. Entonces el insert va a ser un insert independiente del modo que tenga el DC. Y así con los otros dos. El insertor update va a intentar primero hacer un insert. Si ese insert falla por clave el registro ya existe, enseguida va a ser el update. Esos mismos métodos se llevan también ahora a las colecciones de business component. Es decir, que si tengo una colección de business component, los métodos que les mostré recién también van a estar a nivel de la colección. Eso para simplificar el caso en que quiero tener operaciones batch sobre un conjunto de registros, como podrían ser, por ejemplo, los procedimientos de carga inicial. Entonces, por ejemplo, un código que escribiría como en el recuadro de arriba, donde dado una colección de customers, para cada uno en la colección quiero insertarlo, si tengo que hacer un load primero para ver si existe o no, y con eso se carga el modo, para después recién poder hacer el save. Todo ese código ahora directamente lo puedo sustituir por una llamada a este método insertor_update, que va a ser lo mismo. Para cada ítem de la colección le va a hacer el insert o el update según corresponda. Desde el punto de vista de la documentación, allí hemos hecho algunas cosas a nivel del wiki para que sea más sencillo encontrar la documentación de la versión que estoy usando, de la versión de GeneXus. Por ejemplo, estos métodos que les comenté recién, tenemos que documentarlos en dos páginas del wiki, en los que los métodos de business component que existen hasta GeneXus Evolution 3 y los que existen en Salto. Eso lleva a que tengamos dos páginas en la documentación del wiki. Para que leer esa documentación sea más sencillo ahora para el lector de la documentación, lo que hicimos con el wiki fue agregar ese combo ahí arriba en azul que dice otras versiones, para que permita tener un acceso más directo a esa misma ficha de documentación, pero en otra versión de GeneXus. Al hacer clic en ese combo se despliega cuáles son las otras versiones de esa documentación en otras versiones de GeneXus. Puse el ejemplo de estos métodos porque fue lo que mencioné recién, pero esto mismo lo vamos a llevar
a todas las cosas que hayan cambiado de versión en versión. Otro aspecto de la documentación, ya no del wiki, sino más dentro de GeneXus, pero que también es del aspecto de documentación, tiene que ver con los servicios web, en particular con los servicios REST. Los servicios REST han aparecido últimamente como algo muy popular y que como un sustituto a los servicios SOAP. Cada vez hay una tendencia a que la aplicación tenga muchas APIs que expongan muchos servicios y en su mayoría ahora empiezan a hacer REST. Pero una gran diferencia que tenemos con los servicios SOAP es que con los REST no tenemos un WSDL, un descriptor de ese servicio, con el cual el que lo va a consumir pueda saber cuál es la interfaz, qué métodos tiene, qué parámetros espera, qué parámetros devuelve. Entonces, en eso estamos trabajando en Salto para que los servicios REST también tengan una descripción, los servicios REST que se generan en GeneXus. Para eso incorporamos un estándar llamado Swagger, en realidad ahora cambió de nombre y se llama OpenAPI, que es un estándar bastante popular ahora, que tiene todas esas empresas que aparecen ahí como miembros y que está siendo adoptado por varias organizaciones, como por ejemplo Amazon. Entonces, lo que vamos a tener en Salto es una forma de automáticamente generar esa especificación, esa documentación de los servicios REST para que sean visibles y fácilmente descubribles por alguien que los quiera consumir. No va a llevar ninguna programación extra, solamente una propiedad que habilite a documentar ese servicio, a dejarlo público, y luego con herramientas que existen en torno a Swagger, se puede, por ejemplo, navegar esa definición, probar los servicios online, agruparlos, filtrarlos. Esta imagen, por ejemplo, que se ve ahí es de un editor Swagger que, dándole como entrada esa documentación que vamos a generar, me lo muestra en forma visual, amigable de todos los servicios que tengo. Por ejemplo, en este caso se ve el servicio del customer, que está puesto como BC y tiene esas operaciones REST, la invoice y así con todo. En GeneXus simplemente se va a generar ese archivo, es un archivo físico con esa documentación TXT que va a contener la lista de los servicios REST de GeneXus. Y por último, una cosa más que queremos tener en este ciclo de hacer públicos los servicios REST es tener el paso inverso, que es, dado una documentación de un servicio REST de tercero, poder importar esa opción y generar en GeneXus los clientes para invocar esos servicios, similar al WS del inspector, para de esa forma tener la ida y vuelta con los servicios REST. Bueno, hasta ahí es lo que quería contar de esta parte. Bueno, entonces, ahora vamos a abrir un espacio de preguntas. Antes de las preguntas, ya agradecerle a los tres oradores que nos pusieron al tanto de las novedades de GeneXus 15 y invitarlos a que estén al tanto de los lanzamientos de las versiones beta de estos saltos que van a lograr que la versión 15 siga siguiendo los lineamientos de nuestra empresa, que cada vez diseñar aplicaciones sea mucho menos difícil y que cada vez podamos lograr hacer aplicaciones mucho más complejas y que podamos cubrir en su completitud, ¿verdad?, lo que nosotros queremos desarrollar. Entonces, los invito a que hagan preguntas. Ahora vamos a cambiar un poquito la forma.
que quede más claro todas las preguntas. Y la primera pregunta dice de Marcelo Caruso: hola, consulta, para los módulos está en la hoja de ruta poder tener la opción de hacer un build del módulo. Sí, se va a poder hacer el build del módulo, que básicamente es lo que decía, va a por un lado crear la interfase, que va a ser básicamente un XPZ que va a ser importado en la cabeza del cliente, y por otro lado Bernardo López nos pregunta, saludos Claudia, consulta, insert, update insert or update, ¿reemplaza los anteriores save y demás o seguirán disponibles? No, siguen disponibles. Se agregan métodos nuevos, pero no se quitan ninguno de los que ya están. Siguen disponibles, solamente se agregan métodos nuevos, pero los que ya existen van a seguir existiendo. Perfecto. Javier González dice que tuvo un problema de conexión. Como siempre hacemos después de los webinars, le vamos a estar enviando un mail con información, con links para que puedan ampliar más información sobre lo que vimos, con la presentación de las diapositivas que ustedes pudieron ver y con la grabación del webinar completo, ¿verdad? Después, Marcelo Kleiner pregunta, ¿va a haber impacto en el cambio de los módulos como están hoy, Evolution 3 a la nueva versión? no, lo que están hoy, si les tenés así, los vas a poder seguir usando. De hecho, recomendamos que si no están usando módulos, que empiecen a usarlo, porque van a poder empezar a usar esta funcionalidad a partir de ahora, ¿no? Bien. César Martínez Esquivel pregunta, ¿las vistas SQL generadas por las transacciones dinámicas podrán ser editables o se realizan mediante el data provider? Las vistas SQL son generadas automáticamente en tiempo de rigor por GeneXus a partir del data provider que el programador GeneXus especificó para esa transacción. O sea, no las va a editar manualmente, sino que lo que va a hacer es indicar en el data provider cómo cargar los datos, digamos, de dónde obtener los datos, y GeneXus se va a encargar de generar la vista para eso. Ok, Marcelo Bustamante nos pregunta, en realidad nos dice, hola, muy interesante, respecto al Module Manager, ¿van a proveer un medio para generar las combinaciones de los binarios con los DNS? Sí, la idea es que sí, vos vas a tener en la cabeza componente, vas a tener el módulo y vas a poder seleccionar cuáles son los DNS y los lenguajes que querés, y todo eso te lo va a subir automáticamente. Ok. Hay preguntas con respecto a la versión de GeneXus 9 y si va a seguir teniendo soporte técnico. Para eso lo que te pido es que me envíes un mail, ya les voy dejando mi correo, que es jz@genexus.com. Ahí me pueden escribir cualquier pregunta que ustedes tengan. Incluso si alguna pregunta no da el tiempo para responder, ustedes me hacen y yo me voy a encargar de que ustedes tengan la respuesta. Sandro Viana pregunta, buenas tardes desde Brasil. ¿Tienen planeado a partir de cuándo lo puedo importar una transacción dinámica a partir de un web service REST o SOAP? El caso de transacciones dinámicas a partir de servicios no entró en el scope de esta versión. Lo que sí entró, que lo que estamos implementando, es la parte de utilizar un data provider, un data store externo, por el cual alguien podría hacer un data store externo, digamos, que trabaje con servicios REST o SOAP, pero eso no está implementado todavía. O sea que por ahora no está. ¿No está considerado crear procedimientos almacenados a partir de algún objeto GeneXus? Pregunta Rodrigo Carreño. Bueno, eso no está relacionado con lo que hablamos hoy. Por ahora no lo tenemos eso. Lo tenemos en vista, trabajar con
procedimientos almacenados, pero no estamos trabajando en ello, digamos, no vimos todavía en qué caso realmente lo usaríamos mismo para los dos lados, que un procedimiento externo ponerlo en un DNS o al revés, traer el procedimiento externo y verlo desde Pregunta un segundo, Marcelo Moya, a través de transacciones de gas, ¿puedo llegar a una base de datos HANA? En realidad esto no lo agregamos en nuestra charla, pero estamos agregando en la próxima versión de Nexus el soporte para el DNS HANA, así que no es que vas a tener que usar transacciones dinámicas, es un DNS más soportado por GNexus y vas a poder hacer transacciones dinámicas sobre la base de datos HANA también. Sebastián Carnero pregunta, respecto de los módulos, ¿han resuelto o pensado acerca de la friendly URLs para los web objects en los módulos? Por ejemplo, el Java exige el uso de packages, con lo cual las URLs para acceder a los recursos quedan muy largas. Sí, este problema lo conocimos. Tenemos algunas specs escritas, pero todavía no tenemos resuelto eso. Sí está planteado el problema, pero todavía no está resuelto. No sé si va a salir en salto, pero sí estamos al tanto de eso. Sabemos que es una necesidad, pero no estoy segura si va a salir en salto. A ver, repito la respuesta. Lo que decía es que no tenemos una solución hoy para eso, pero sí tenemos un documento escrito de una propuesta de lo que quisiéramos hacer para solucionar ese tema, de poder hacer que la URL sea diferente al módulo. No estoy segura si va a salir en salto, pero sí estamos al tanto de ese problema. No sé si esto... Sí, se escuchó perfecto. Ya estamos en una hora de finalizar nuestro webinar. Nuevamente agradecerles a todos ustedes por la cantidad y la calidad de preguntas que han hecho. Agradecerle nuevamente a nuestros expositores y invitarlos a que estén presentes en los dos próximos webinars en especial que vamos a hacer de las novedades de GNexus 15. Recuerden, va a haber uno con otras novedades con respecto al desarrollo de aplicaciones móviles y después va a haber otro relacionado a todo lo que tiene que ver con las aplicaciones web. Les agradezco a todos y les repito, les va a estar llegando en el día de mañana a todos un mail con información y con la grabación de este webinar. Así que muchas gracias a ustedes. Por cualquier pregunta que tengan, les vuelvo a escribir mi mail, es jz@gnexus.com. Que pasen muy bien.